además son temas que tienen que ver con nuestras vidas. Totalmente. ¿No? Con nuestras historias. Sí. Con las historias de los uruguayos, ¿verdad? De los latinoamericanos. Sí, sabes que hay algo que siempre destaco por estos días, que es cómo nos ven desde otros lados, desde otros países, cuando uno habla de democracia, de lo que se ha logrado y lo que se sigue logrando y lo mucho que todavía nos queda, porque a veces pensamos que está todo resuelto y que no, estamos lejos todavía, pero hemos emprendido un camino hace mucho tiempo muy interesante que no debemos perder. La democracia es como el amor, como la relación entre personas que se quieren. Hay que alimentarla, hay que cuidarla, hay que mantener la llamita viva, ¿verdad? Porque se empiezan, en realidad, digo, a veces los sistemas, ¿verdad? Los procesos democráticos se deterioran, pierden calidad. Claro. Y entonces en ese sentido es importante siempre estar atentos, atentas a lo que pasó, para que no se vuelva a repetir. Totalmente. Y en ese sentido es por eso que estamos hoy acá, ¿verdad? Sí, justamente. Mañana es un día más que particular y especial, ¿verdad? 50 años del golpe de Estado del año 1973, 50 años de la gloriosa huelga general que intentó durante casi 15 días enfrentar esa dictadura. Y bueno, y todo un largo proceso además, ¿verdad? Porque el golpe de Estado no fue una cuestión espontánea, ¿no? No fueron unos militares loquitos que tomaron el poder, sino que es un largo proceso de deterioro, como decíamos, de la democracia, que bueno, que tuvo, digamos, que era el reflejo de lo que estaba pasando además en Latinoamérica, ¿verdad? Porque era una cuestión continental, porque había un país como Estados Unidos, ¿no? Representante máximo si los hay, del capitalismo y del imperialismo, que tenía un plan, ¿verdad?, para controlar ¿qué? Los recursos económicos, como está pasando ahora, ¿verdad? Los recursos económicos que bajo determinados gobiernos podían estar, bajo determinados sistemas podían estar apostando a una redistribución de la riqueza, a otra forma de gobernar, a otra forma de relacionarse entre los seres humanos, y eso al poder, al sistema capitalista no le gustaba, no le sigue sin gustar, y bueno, fue un ajuste de cuentas el golpe de Estado, un ajuste de cuentas con el pueblo uruguayo en este caso, que venía de un largo proceso desde el año 50, que se atribuye por la teoría de los dos demonios a un enfrentamiento entre determinados sectores de la población que eligieron una vía armada contra los militares que eligieron enfrentar. Y no es así, porque si bien hubo un enfrentamiento, hubo una opción de propaganda armada, en realidad había todo un proceso de acumulación de fuerzas a nivel del campo popular que elegía siempre el camino institucional, siempre el camino de la democracia, siempre la forma de gobernar para las grandes mayorías. Y en realidad en aquel momento se estaba formando otra acumulación que era la del Frente Amplio, la de la unión de las izquierdas. Primero la unión del campo sindical y luego la unión de las izquierdas, a través de esa coalición que se llamó Frente Amplio y que tuvo por dirigente máximo también un militar, para que veamos que además los militares no siempre están a la derecha. Líber Seregni, candidato a comandante en jefe de aquel momento, por su antigüedad, por su experiencia, por su sabiduría, renuncia voluntariamente, se pone al frente de esta movilización y bueno, y después pasó lo que pasó, ¿no? El golpe de Estado en el año 1973, que venía de una larga violación de derechos desde el gobierno de Pacheco Areco, medidas prontas de seguridad, estado de emergencia, etcétera, etcétera. Toda una cuestión muy embromada para el pueblo uruguayo, y por otro lado las fuerzas sindicales, sociales, culturales y políticas tratando de anticiparse y decir que si había un golpe de Estado que se veía venir, porque habían habido ejemplos en otros lugares del continente con similar forma de operar, si pasaba eso se iba a enfrentar con movilización, con pueblo en la calle y con huelga, ocupando lugares de trabajo, de forma
lo más pacífica posible, porque ahí no había ni armas, ni guerrilla, ni nada. Había gente movilizándose para defender el sistema democrático. De eso se trataba la huelga general. Y así pasó. El 27 de junio del año 1973 se da el golpe de Estado, se disuelven las cámaras, después de un largo proceso. El que quiera saber, está toda la historia ahí, que no queremos abundar en eso porque además yo no soy historiadora, simplemente una militante de la vida y de mi fuerza política. Y en realidad, ya en la madrugada del 27 de junio, se empezaron a ocupar los lugares de trabajo por los trabajadores de la CNT, que en aquella época era Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, y también la Universidad de la República, y también los estudiantes que formaban la CNT como organización aliada. Y empezaron a recorrer los lugares de trabajo, obreros y estudiantes con aquella consigna, obreros y estudiantes unidos y adelante, haciendo gala, y se desalojaban, venían los militares y desalojaban una fábrica, y cuando se iban volvían a ocupar otra, y así sucesivamente, y también los centros de estudio, y también la universidad, y todo el decanato, ¿verdad? Los decanos de las distintas facultades, sí, haciendo manifestaciones en la calle y siendo reprimidos por la policía y por los militares. Todo aquello tan embromado, ¿verdad? Y bueno, y así sucedió, y eso todo que no queremos, ¿verdad?, que vuelva a suceder, pero que sí marcó que la dictadura nació, como se dice, herida de muerte, por esos 15 días heroicos, que en determinado momento, por supuesto, que para evitar derramamiento de sangre, porque además murió gente en esos enfrentamientos, y fue detenida muchísima gente, y fue llevada a los cuarteles, como pasó acá en Rocha, ¿verdad?, en el batallón de infantería número 12, y pasó todo eso, pero claro, sin base popular. Eso marcó que la dictadura nació sin base popular. Y eso fueron 12 años en los que hubo resistencia, los 12 años en forma clandestina, caían sucesivamente las direcciones de la CNT y del Frente Amplio y volvían a surgir en la clandestinidad otros y otras, y desde el exilio mucha gente también luchando para poner en evidencia lo que estaba pasando aquí en el país. De todo eso, entonces, no queremos olvidarlo, no queremos que se repita. Siempre hay lugar para seguir hablando y conversando y negociando, sí, y siempre eligiendo el sistema democrático. Cuando hablamos cuando decimos nunca más, es muy importante explicarles y contarles a los más jóvenes lo que sucedió y por qué decimos nunca más. Porque yo me pongo en el lugar un poquito de los jóvenes y dicen, nunca más, ¿qué será? ¿Nunca más qué? No entienden mucho. Nunca más terrorismo de Estado. Está bueno explicarles lo que sucedió, cómo sucedió, que se sufrió mucho, y por eso la reivindicación cada año, ¿verdad? Cada año, sin olvidar además que quedaron en Uruguay 197 personas desaparecidas que aún no se encuentran, que aún no hay respuesta, que incluso los militares que participaron, aún siendo juzgados, no dicen la verdad, no dan la información necesaria, y se ha elegido este largo camino de buscar centímetro a centímetro, metro cuadrado a metro cuadrado en los terrenos, en los territorios de los batallones, y se han encontrado hasta ahora solamente 5 cadáveres, pero bueno, son personas que estaban desaparecidas y que estaban enterradas después de haber sido torturadas y asesinadas por las Fuerzas Armadas de ese momento. Y yo he conversado incluso con muchos militares, gente que me dice, nosotros también queremos que eso se aclare. Claro. Por supuesto que ellos no lo pueden decir a viva voz, sí. ¿No? Porque pertenecen a un sistema militar que tiene determinado disciplinamiento. Pero en realidad hay muchos que dicen, nosotros tampoco queremos vernos involucrados en ese tipo de práctica terrorista de Estado, porque esa también es la diferencia, ¿verdad? Es cierto que a veces los civiles ejercen actitudes y actividades de guerrilla inapropiadas, pero el terrorismo de Estado es el peor porque institucionaliza una práctica de tortura, de secuestro, de acoso, e incluso de robo, porque a muchísima gente se le robaron sus propiedades. Hubo gente ahí dentro de los militares que se quedaron con propiedades de los que estaban, de los que habían sido secuestrados, detenidos, torturados, asesinados. Y eso también es muy embromado.
Entonces todo eso es importante decirlo, que se conozca la verdad, porque si alguno de nosotros está manejando y manipulando la historia de mala manera, también saber la verdad de los hechos puede poner las cosas en su lugar, y que se conozca lo que en realidad pasó y lo que no pasó, claro, que también se conozca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces en ese sentido, por eso es que nosotros estamos organizando para hoy, sí, para mañana. Hoy 26 la vigilia. Previo a la vigilia vamos a recorrer los dos memoriales que hay en Rocha, uno allí en la calle Luis Alberto de Herrera y Avenida General Sereni o Avenida Italia, los dos nombres, ¿verdad? Allí al costado del polideportivo, ese memorial que es por los desaparecidos, por los detenidos desaparecidos, pero también por todos los que lucharon en homenaje, en recordación y renovación del compromiso. Y allí vamos a poner velas, vamos a poner fotos, vamos a poner las margaritas que sintetizan y que representan el tema de los desaparecidos, y frente al batallón número 12 también vamos a estar poniendo señales de recordación. Allí está la placa que se inauguró este año en el mes de febrero, sí, para saber que allí en el batallón de infantería número 12 se utilizaban esas instalaciones de forma totalmente inapropiada, por no decir terrible, ¿verdad? Para detener gente, para llevar gente, para acosarla, para torturarla, para plantonearla encapuchada, y bueno, gente además civiles, sí, personas, dirigentes sindicales, estudiantes, jóvenes, comunistas, que estaban ejerciendo en el momento en que fueron detenidos y llevados al batallón, estaban haciendo lo mismo que estoy haciendo yo en este momento, ¿verdad? Hablando, denunciando, reclamando lo que corresponde, organizado en un sindicato, en una colectiva feminista, en una organización social, cultural, política, como es el Frente Amplio, que en determinado momento ellos deciden que es ilegal y llevan a todo el mundo que hasta ese momento habían estado ejerciendo de forma legítima y constitucional su derecho. Entonces todo esto, porque digo, hay gente que me objeta que habían guerrilleros. Los guerrilleros a esa altura ya estaban todos presos, muertos o exiliados. La gente que llevaron antes y a partir del golpe de Estado de 1973 era gente que ejercía su derecho a participar en forma constitucional y legal, actividad gremial, actividad social, actividad política, actividad simplemente civil, de ir contra una dictadura militar. Y lo otro que queremos señalar es el tema de terminar ya de una vez con la teoría de los dos demonios. Sí, esto también sí, quiere hacer énfasis en eso, terminar con la teoría de los dos demonios, porque acá lo que hubo fue una dictadura fascista, no solamente militar, cívico-militar, por eso lo decimos. Acá fue un ajuste de cuentas de una clase social, económica y política que quiso hacer un ajuste de cuentas con el pueblo organizado que estaba avanzando, e incluso evitar, como se trató de evitar, incluso con fraude, en las elecciones del año 71, que ganó la fracción más progresista del Partido Nacional con Wilson Ferreira Aldunate, y se le trampearon las elecciones, sí, y después con el Frente Amplio que llevaba también la posibilidad cierta de ganar por las grandes manifestaciones y la coalición que se había logrado, evitar que el Frente Amplio llegara al gobierno. Entonces todo eso estuvo en las razones y las causas de esta dictadura. Y bueno, hoy vamos a hacer la vigilia, después de visitar los memoriales vamos a estar en vigilia, en situación de vigilia, como hay muchísimos lugares en el país. Vamos a estar en vigilia en el local del Zunca, sí, que es allí en Valle y Ordóñez y Rincón, en esa esquina. Vamos a estar pintando un muro, vamos a estar compartiendo un café, un mate, un fogón, leyendo cosas, recordando, leyendo poesía, cantando también nuestras canciones queridas. Y mañana, martes 27, estaremos ahí sí en el memorial, también compartiendo poesía, compartiendo una proclama que se elaboró en conjunto. A las 18:30 las dos actividades. Perfecto. Hoy 18:30, local del Zunca, y mañana 18:30 en el memorial allí al costado del polideportivo. Perfecto. Disculpe el énfasis, pero realmente me emociono cuando hablo de estas cosas, porque
son vidas, son vidas de personas, de hombres y mujeres que lucharon mucho. Mañana también se inaugura en Montevideo el memorial en homenaje a las expresas políticas, las mujeres. Mucha gente también va a ir para allá. Sale un vehículo, un móvil, va a salir mañana desde Chuy, pero ya está lleno. Sí, ya no puede. Y bueno, y otras actividades también en la playa, va a haber mañana en La Paloma una charla. El sábado. Hubo el sábado una reunión en el comité de base de allá de La Paloma, y mañana creo que es en Casa Bahía, que va a haber una charla con la jueza Mariana Mota, con un expreso político, ahora no recuerdo el nombre, y una profesora, una historiadora exiliada que volvió al Uruguay. En homenaje, además, lleva el nombre de un querido, querido familiar mío, que es Stalin, el Talito López, que fue uno también, junto con Gorky, y otros compañeros y compañeras, fueron los que armaron, ¿verdad?, elaboraron el proyecto y llevaron a cabo el proyecto del memorial acá, que está allí al costado del polideportivo. Pero bueno, el Talo, que hace ya 6 meses que falleció, 6 meses, bueno, en recordación de él le hacen el homenaje. Así que bueno, los invitamos a todos, a todas, que nos acompañen. Mañana a partir de las 5 de la tarde vamos a andar por los memoriales. Bien. Y después a las 6:30 nos vamos para el local del Zunca. Perfecto. Quiero acotar antes de irte algo que me parece muy importante y que cierra también un poco el tema del comienzo de nuestra charla, ¿no? Hablar de democracia. Para mañana el presidente de la República ha invitado a los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y José Mujica a la Torre Ejecutiva, justamente para dar un mensaje sobre me parece muy importante. Sin duda que sí. ¿Verdad? Sin duda que sí. Más allá de diferencias muy importantes en la manera de pensar, es importante sostener, cuidar el sistema democrático. Y no es que seamos nostalgiosos, queremos justamente recordar lo que se vivió para que no se vuelva a repetir. Y que hay otras formas de relacionarnos, y hacer honor a eso que tú decías, Alejandro, ¿verdad? Que nuestro sistema democrático es ejemplo, y nosotros sabemos las limitaciones que tiene, ¿verdad que sí que sabemos? Pero sí decimos, siempre es preferible vivir en democracia, aunque sea una democracia imperfecta, incompleta, y seguir luchando por mejorar la situación de vida de la gente, desde las herramientas que la propia Constitución nos da. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a ti, Alejandro.